La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bien, pues son las 9 de la mañana con 4 minutos y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cara, este programa de análisis, programa de opinión, de diálogo aquí en Zona 3, programa en el que comparto los micrófonos y me da mucho gusto con mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Pablo, yo creo que la reaprehensión de Guzmán lo era el Chapo. Es apenas una punta de la gran madeja y complicada madeja que es todo este caso. Mira, se ha prestado la reaprehensión del Chapo a tantas fantasías, porque hay gentes que casi diría, se dedican a inventar cosas para decir, aquí estoy, miren, fíjense en mí. Marcos, vivimos en una cultura de la desconfianza, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. De la autoridad, eso es un factor de realidad y totalmente. Es un hecho. Y entonces, la primera pregunta, te pasó a ti, me pasó a mí, en el sábado cuando nos enteramos es, ¿y será realmente el Chapo? Esa es la primera, ¿no? Y seguro, ¿realmente lo detuvieron? ¿Realmente se lo llevaron? ¿Sí me explicó? Sí. O sea, vivimos en la cultura de la desconfianza. De ahí, pues es que... Claro, el que se quemó con leche hasta el coco que le sopla, ¿no? Bien, pues vamos a platicar hoy precisamente Yo creo sobre... que Gerardo nos va a decir muchas cosas. Así es, le damos la bienvenida a Gerardo de la Cruz Tobar, investigador de la Universidad Panamericana. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer compartir con ustedes el espacio y muchas gracias por la invitación. Porque nosotros podemos especular, podemos decir y manejar, hay mucha información, muchas cosas, no deja de ser un hecho muy relevante la detención del Chapo. Y pues la primera pregunta, tú como analista, como gente dedicada a esto de la investigación, ¿sí es el Chapo o no es el Chapo? Bueno, esto es algo, siempre vamos a tener ese tipo de situaciones, lo acaba de decir Marcos con toda claridad. Vivimos ante una cultura de la desconfianza, pero esto no es gratuito. Desafortunadamente nuestra autoridad ha perdido credibilidad en muchos aspectos. Uh-huh. y nunca va a quedar bien en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque durante muchos años decíamos, ¿y por qué no lo detienen? Si finalmente todo el mundo sabe dónde está, si lo han visto en tales partes, si llega a los restaurantes, si el mismo sacerdote, el misa dijo, vive aquí en el pueblo de al lado, ¿por qué no lo detienen? Vaya, en ese momento no confiábamos en que la autoridad estuviera haciendo su función. Y ahora que lo detienen decimos, qué casualidad, para mí que está pactado, para mí que no es, para mí que eso es ficticio, vaya, es un problema de credibilidad. La verdad yo no tengo elementos para dudar que lo sea, dudar que lo sea. Les voy a recordar un detalle, ¿se acuerdan del Güero Palma? Desde luego, sí. Y entonces aquellas grotescas fotografías que se publicaron sobre la muerte del Güero Palma y en unas circunstancias verdaderamente de película, ¿no? Bueno, como este cuate en una operación de esa naturaleza. No, pero en ese caso no sería el Güero Palma, es Amado Carrillo. Sí, Amado Carrillo Fuentes, sí, tienes toda la razón. Bueno, claro. El Güero Palma se cayó en un avión, ¿no? En una avioneta, aquí cerca. Sí, y que ahí fue cuando lo agarraron. Lo agarraron. Bueno, me da mucho gusto también recibir en esta mesa con Marcos Arana, con Gerardo de la Cruz, a Dante Aro, él es investigador de la UDG. Dante, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo el auditorio. Estamos, ¿tú cómo ves? ¿Es el Chapo o no es el Chapo, Dante? Bueno, la información que tenemos por los medios de comunicación, sobre todo, han tratado precisamente de estas dudas que se han generado, que no solamente es pocas las personas que están incrédulos, han tratado de que se dé esa situación un poco de tranquilidad. Yo considero que el beneficio de la duda para poder de alguna manera creer, obviamente por la información que hay, y bueno, si quieres lo comentamos más adelante, cómo las diferentes hipótesis, si fue pactado, si fue de alguna manera un trabajo de inteligencia, cuestiones que podemos de alguna manera ver, pero de entrada lo que han venido demostrando a través de los medios de información con los diferentes análisis de ADN, de rostros, de huellas dactilares, están tratando de que se acaben estas suspicacias que puede haber.
Sí. Y que ya, o sea, tienen suficiente información porque por un lado, pues ya había estado preso, o sea, ya lo habían tenido para investigarlo, fotografiarlo, huellas digitales, ADNs, y también pues hay varios parientes de él, familiares detenidos, ¿no? Entonces ahí las pruebas del ADN pues sí no fallan, ¿no, Gerardo? Efectivamente, de hecho, se cuenta en el ámbito pericial con muchas pruebas que nos permiten establecer sin lugar a duda la identidad de una persona. Desde luego el sistema más popularizado es el de la identificación dactiloscópica. Las huellas digitales nunca se van a repetir en todo el mundo. Entonces, esa es algo con lo que ya se cuenta. Desde que estuvo detenido, desde luego que lo identificaron plenamente. No nada más a él, todas las personas que son puestas a disposición de una autoridad, en cuanto ingresan a disposición primero de la autoridad administrativa, como sería en este caso la Fiscalía, como cuando ingresan también allá a un reclusorio, la primera zona que conocen del reclusorio es el área de filiación, donde precisamente se les toman fotografías, se les identifica con huellas digitales y desde luego se hace una relación de sus familiares para evitar precisamente manejar después algún problema con un homónimo. Vamos a empezar, ¿quién es el Chapo Guzmán? O sea, ¿por qué es tan importante? Aparece en una revista con uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Quién es el Chapo Guzmán? Claro, vamos, el Chapo Guzmán hoy por hoy podemos decir que es uno de los narcotraficantes que han tenido más éxito a nivel comercial a lo largo de la historia, él viene, no es un narco de primera generación, desde luego, él viene ya de alguna manera aterrizando la labor que otros han desplegado, pero la trascendencia que él tiene, que él surge desde luego de un grupo que en su momento fue comandado por Caro Quintero, por Doneto, por Félix Gallardo. Él viene de esa rama, viene de esa ruta precisamente de la gente de Sinaloa que se trasladaron en principio a vivir a Guadalajara y después se despegaron de aquí para otros lugares. Pero lo característico de él es la forma en que se organizó precisamente su empresa criminal. Ellos se diversificaron, se manejan de una forma no tan vertical como lo manejaban antes los narcos de una primera generación, muy profesional. De hecho, precisamente son de una generación diferente. Ahora, él todavía no es el grupo que ya se puede decir son preparados en universidades y demás, no. Después vendrán los narco juniors, pero ya son la generación de su hijo y de otros más jóvenes, ¿verdad? Pero él, tuvo esa visión de darle un desarrollo prácticamente horizontal a una empresa criminal. Con él, de alguna manera, podemos tomar como un ejemplo de una delincuencia organizada, ya no del delincuente, del narco, del capo, que todas las decisiones giran alrededor de él, sino precisamente él administra una empresa con niveles, se puede decir, estructurados a nivel gerencial. Él será quien toma decisiones, pero no todas dependen de él. Por eso es que con su captura tampoco podemos esperar que se acabe el cártel de Sinaloa. No, las labores están completamente distribuidas, las cosas funcionan prácticamente solas, con gente encargada de un área determinada, con gente encargada de otra área. Algunas decisiones pasan por él, pero muchas ya no, precisamente porque funcionan como una empresa. Pero, Dante, hay una cuestión que llama la atención, como que están cortados con el mismo molde, mentalmente como proceden, y te voy a decir un caso concreto. El caso concreto de cuando Caro Quintero, en aquellos tiempos aciagos de cuando la deuda externa de México era terribilísima, llegó a tener un desplante, decir, hombre, déjenme trabajar y yo les pago la deuda externa. ¡Oh, caramba! Desplantes de esa naturaleza todavía son comunes en este tipo de delincuentes. Desde luego que, como bien se dice, hay rasgos característicos que se pueden encontrar, sobre todo de comportamiento, en este tipo de personas que se dedican a diferentes actividades. Está cambiando, ya hay una nueva generación con estudios inclusive de posgrado en el extranjero, con preparación más técnica en las diferentes áreas. En este caso específico del que se está platicando, el Chapo, es de escasos recursos, es decir, no alcanzó a terminar una licenciatura, es decir, tiene escasos conocimientos. Estamos hablando que es a nivel secundaria, nacido en Badiraguato, Sinaloa, pero las características principales es el saberle llegar a la gente, el tener obviamente una serie de contactos y desde luego su IQ de cuestiones de praxis muy elevado para poder de alguna manera entender de manera
práctica cómo se tenían que hacer las cosas. Logró rodearse de un grupo de personas también conocedoras, desde luego estamos hablando que la parte del triunvirato que yo le he llamado, Ismael El Mayo Zambada, la parte que tiene que ver con el azul, José Esparragosa, son dos de los tomadores de decisiones, y aparte de una serie de operadores especialistas en relaciones, ahora sí como internacionales, en contaduría, en financiamiento, lavado, etcétera, que lograron que esto... y en construcción de túneles. Desde luego, la parte de ingeniería, la parte que tiene que ver de arquitectura, no hay que dejarlo de lado. En ese sentido, por las grandes gananciales que se obtienen, la facilidad con que puede de alguna manera acá. Pero el éxito fundamental más que esto es la gran capacidad cooptativa que se tenía a través de diferentes operadores para poder someter a operadores de las instituciones gubernamentales, hablándose de los diferentes niveles municipales. La compra de autoridades, soborno a autoridades, el repartir lana para que no lo tocaran. Esa era una de las partes. ¿Pero a qué niveles, Dante? ¿Hasta qué niveles? Bueno, aquí para poder entender lo que sucedió, estamos hablando que hay una protección política de todos los niveles, inclusive a nivel internacional. No se puede entender que haya trasiego de drogas sin apoyo también de autoridades e instituciones en Estados Unidos, en Centroamérica. ¿Y entonces por qué cae el Chapo?